Hace ya 7 semanas, esta es la 7ª semana, empezamos estudiando la carta de Santiago. Hace 7 semanas empezamos a estudiar a Santiago. Una de las cosas interesantes del libro de Santiago es que Santiago es considerado el maestro del cristianismo, es considerado la persona que nos enseña a ser cristianos. A mí personalmente me llama mucho la atención esa expresión, porque ustedes saben, ustedes me han escuchado a mí decirlo y lo he dicho abierta, públicamente, lo he dicho aquí, lo he dicho de muchas formas. Jesús nunca vino a enseñar cristianismo, nunca. Jesús vino a enseñar vida en abundancia. Son dos cosas muy diferentes. Cristianismo es una estructura de base social que nos identifica. Genial. Si usted por sentirse cristiano se porta bien, ¿está bien? Pero esencialmente lo que el Señor vino a hacer fue a enseñar vida y vida en abundancia. Hay mucha diferencia entre vida y vida en abundancia, mucha diferencia. La semana pasada, para los que no estuvieron, la semana pasada empezamos en el versículo 12 y terminamos en el versículo 17. La semana pasada Santiago nos decía, dichoso. Es interesante la expresión que Santiago utiliza, porque Santiago no está diciendo, qué bien, Kender, que hagas eso. Qué bueno, Gabriel, que hagas eso. Dice dichoso. La expresión dichoso es una expresión que utilizamos generalmente para una persona que la consideramos con suerte o la consideramos una persona que tiene acceso a algo que uno no tiene. Bueno, en este momento no es dichoso quien tenga entradas para el partido Costa Rica-Canadá, pero me estoy más o menos dando a entender. Yo tengo, no es cierto, no me digan al final que dónde las conseguí, pero si yo les digo a ustedes que yo tengo entradas para el partido y que tengo 4, ¿verdad? Que soy solo yo, porque solo a mí me gusta el fútbol, al menos ese, usted va a decir dichoso. La expresión dichoso no es una expresión que hay que tomarla a la ligera, es una expresión de alguien que de alguna forma está optando por algo de forma diferente. ¿Usted sabe por qué dice dichoso? Dice dichoso porque algunos de nosotros no optamos por eso. ¿Sí me estoy comunicando? Algunos de nosotros no optamos por eso. La semana pasada nos enseñó Santiago es que la tentación no es pecado. La tentación no. Y pusimos, ¿verdad? Pusimos el profundo y bibliográfico ejemplo de la empanada de la soda del centro de San Ramón. La semana pasada entendimos que la tentación no es pecado. La semana pasada entendimos que todos somos tentados en aquello que nos compromete. No todos somos tentados con la empanada de carne, eso es cierto. Una de las cosas serias de entender del tema de la tentación es que vivimos en un tiempo en nuestra época en donde algunos somos tentados a no hacer nada y pecamos por no hacer. Hace 8 días hablamos que pecamos según la palabra de Dios por hacer y por no hacer, y que algunos somos buenos para no hacer. Todos somos tentados en aquello que nos compromete.
Ya no todos nos comprometen las mismas cosas. Número 3, hace 8 días vimos que el diablo no tiene por qué meterse con el tema de la tentación porque solos nos resbalamos. No oí el amén. El diablo no se mete con usted, escúcheme, el diablo no se mete con usted porque el diablo sabe que usted solo se resbala. Eso no es un asunto del diablo. La responsabilidad es suya y es mía. Es que el diablo me susurra al oído. El diablo no tiene la capacidad de hacer eso. Puede hacerlo si Dios lo deja. ¿Me escuchó? Puede hacerlo si Dios lo deja. Dijimos la semana pasada que toda tentación es como el COVID. Es resistente según la superficie. Quiere decir que algunos chineamos más ciertas cosas porque creemos que somos más fuertes en ciertas cosas. Se lo digo más bonito, no se puede dejar de ver guaro y el guaro. ¿Sí me estoy comunicando? Que alguna gente piensa que puede dejar de beber guaro bebiendo. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay que entender que algunas cosas las... Hermanos, es muy difícil porque vivimos en un mundo, en una realidad donde usted no ve ya nada malo, ya no hay nada malo. Llegamos al punto en la historia de la humanidad donde todos hay que respetarlo, hay que respetar. Es muy delicado porque ¿cómo hago yo para que Quique me entienda y Oscar me entienda que esta palabra de esta mañana a Quique, a Oscar y a Federico tenemos que hacerle reflexión, tenemos que entrarle porque casualmente cuando yo hago mi acto de contrición, internamente me examino, yo reconozco que yo no soy tan malo como Gabriel. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Gabriel sí es bien malo, Mario es malísimo, yo no. Entonces esa comparación es terrible. Cuesta mucho, hermanos. Yo les decía hace 8 días que lamentablemente ya no tenemos culpa por las cosas y no nos sentimos culpables. La culpa es un mecanismo que nos ayuda de alguna manera, pero ya no tenemos culpa, porque es muy fácil tener culpa por las cosas que nos descubren. Me estoy comunicando. Es muy fácil tener culpa por las cosas que se dan cuenta de mí y tener culpa por eso. Es muy fácil. Pero ¿quién les dice a ustedes que los voy a cargar de culpa por cosas que no han hecho? Cuesta mucho. Hace 8 días vimos que el mensaje de Santiago dice: el que vence la tentación recibe la corona de la vida. No está recibiendo ningún premio. A ninguno de nosotros nos van a dar un premio por hacer lo correcto. Lo que está refiriendo Santiago es que cuando la persona hace lo correcto, simplemente lo que está haciendo es viviendo como tiene que vivir. Eso es la corona de la vida. Ese es el repaso de la semana pasada. Santiago nos enseña la semana pasada que el pecado no son puntos menos en la nota, sino un atraso en la perfección. El pecado no son puntos menos, es un atraso en la perfección, es un atraso en la estatura de Cristo.
Es un trazo a la imagen de Dios. La estatura de Cristo no es una figura de algo religioso o de algo moral. La estatura de Cristo es la condición del ser humano, donde el ser humano es todo lo que puede llegar a ser en su vida. Todo. Cuando usted le pregunta a un joven de cuál es su ideal, de ahí, cuando uno no sabe para dónde va, ya llegó. Cuando uno no sabe lo que quiere, todo le sirve. Cuando uno no sabe quién es, se parece a todo el mundo. Hermanos, es complicado porque la gente sigue viendo, porque la mayoría de nosotros venimos de un extracto religioso católico. No me diga don Luis que no, porque don Luis es el único, creo que es el único que no es católico, que no fue católico. Siempre me manda un mensaje, me dice, yo no fui católico. Es cierto, hermanos. Como todos venimos de un extracto católico, pensamos que la forma en que nos va a ir en la vida está en función de lo bien que nos portemos. Eso es muy peligroso. Porque algunos de ustedes se portan muy bien, pero no hacen lo que Dios dice que hay que hacer. Lo vamos a ver esta mañana. ¿Sí me comunico? Dentro de la estructura de la idea de portarse bien, solamente cabe que si yo estoy parado frente a una botella de licor, la botella de licor yo ni la vuelvo ni a ver ni nada. Me decía un pastor amigo mío, yo ni siquiera paso por el pasillo del guaro. Yo, ahí, ¿qué es eso tan valiente? Yo donde veo una mujer así muy hermosa, muy guapa, yo inmediatamente cierro los ojos. Yo, cochinada, uy, cochinada, quite, caca, sí. Seamos más serios, hermanos. Seamos más serios. Somos la generación de cristianos que estamos en una posición donde Dios todavía no cuenta con todos, cuenta con algunos. La semana pasada vimos que el pecado es una realidad, pero nadie quiere aceptar la responsabilidad. Nadie es víctima. Nadie es víctima. La semana pasada vimos que uno no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecado. Eso lo vimos la semana pasada. Terminamos la semana pasada entendiendo que dice el texto en Santiago 1:16, no nos engañemos, todo lo bueno viene de Dios. Por eso es delicado el tema de la vacuna. ¿Por qué es delicado el tema de la vacuna? Bueno, pues porque Dios está cuidando que toda buena dádiva y todo don perfecto descienda de lo alto del Padre de las luces. Dios está cuidando de nosotros. Y si usted no lo puede creer, es muy complicado. La palabra nos enseña que Dios no cambia, que Él no varía, que Dios es Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Y hoy entramos inmediatamente al verso 18, un verso que viene a ser una sinopsis de todo y sobre todo pone sobre la mesa lo que Santiago dice. Esto es lo que ustedes tienen que entender. Santiago se va directamente a una sola idea. Portarse bien sin palabra es sentido común. Eso lo hace cualquiera. Aprender a vivir porque la palabra me enseña. Eso se llama salvación del alma. Son dos cosas muy diferentes. Y amados hermanos, esta es la lección de esta mañana. Cuando entramos al versículo 18, dice Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Esto es muy, muy profundo. ¿Por qué?
Porque el Señor está diciendo que la creación queda a la mitad y que en el momento en que el Señor Jesús viene a su vida y a mi vida, nosotros somos los primeros frutos de esa creación que es lo mejor que puede haber. Es un texto muy profundo, muy lindo. Es un texto de mucha sabiduría y sobre todo es un texto que dice, hey, esto no pasa de la casualidad. Esto no pasa por asistir a una iglesia. Esto no pasa porque usted se porte bien. Únicamente pasa por el proceso de la palabra de Dios en su vida. Verso 19. Dice Santiago, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Por decirlo así, eso sí. Verso 19, eso sí. Vea, me devuelvo. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros mejores frutos de la creación. Eso sí, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. (21) Por esto, despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. En los dos criterios que está usando, menos en la nueva versión internacional, los dos criterios, inmundicia y maldad, son criterios de algo que ya está metido en nosotros. Y cuando usted oye un profesor del colegio diciéndole a los chiquillos que de ahí hay que dejarlo porque él escogió, ahora el chiquito era chiquita, se llamaba Lola y ahora se llama Luis y quiere que le digan Luis. Y entonces ya no se puede decir nada ni hacer ningún comentario porque el niño tiene derecho a escoger su preferencia sexual. Eso es maldad, inmundicia. O sea, yo no podría estar en los zapatos de Gabriel en este momento, hermanos. Él es un orientador. Y si él cambia el pensamiento de la libertad que está haciendo, él se va a ver en problemas. ¿Qué le toca a Gabriel? Entender que está trabajando en una realidad de maldad y de inmundicia. Y como me dijo a mí una señora, si es que yo creo que mi chiquito es gay. No puede ser, le digo, sí. Yo creo que mi chiquito es gay. Digo, ¿en serio? Ay, Dios mío, cuando va entrando aquel, vieran ustedes qué cuadro, ¿verdad? Quebradicísimo. Y entonces, perdón, ¿cuál parte de no me di cuenta? No, ¿cuál parte de no sabía yo que el chiquito era así como medio quebrado? O sea, señora, perdón, ¿qué fue lo que no vio? Me dice, es que yo no quiero que él sea gay. Y le digo, vea, señora, vea. Él escogió eso. Esa es otra dimensión de pecado, entiéndalo, porque es tanto pecado mentir, robar, como ser homosexual. Es pecado, hermanos, pero es otra dimensión del pecado. La dimensión del pecado con respecto al tema de la sexualidad es una dimensión del pecado que determina el resto de la vida. Eso es muy peligroso. Y eso fue lo que le dije al chiquillo. Le digo, ¿usted está determinando su vida por el hecho de que usted es homosexual? O sea, todo gira al hecho de que usted sea homosexual. Ese es un problema. Feo, grave. Se puede convencer solamente el Espíritu Santo. Como lo dijimos aquí la vez pasada, ¿por qué tiene el Espíritu Santo que convencernos? Porque Kike y Federico, porque Oscar y Fray somos bien cabezones, somos impresionantemente cabezones y no reconocemos que sea pecado. Por eso dice, despojémonos de toda inmundicia y de maldad. Ya lo vamos a ver en detalle, tanto que abunda, para que podamos recibir, y ojo el término, podamos recibir con humildad
la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Verso 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este es un texto muy famoso de Santiago, muy famoso. Ahorita vamos a ver por qué. Verso 23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como que se mira en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Claro, Santiago está hablando de algo muy serio y es que la única forma de convencerse de que la palabra de Dios es verdad es poniéndola en práctica para que yo pueda depender de lo que estoy practicando. 26 y 27 no los vamos a ver hoy. Dice: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre está a atender los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Estos son 26 y 27 que no los vemos hoy. Lo primero que pasa, lo primero que Santiago nos dice es que lo que necesita toda persona es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es suficiente. Dice el texto: Dios de su voluntad, dice Dios de su voluntad, Dios de su voluntad. Todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través, desde y con su palabra. No lo va a hacer con sueños, no lo va a hacer con adivinos, profetas extraños, lo va a hacer con la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le digo a Gladys una cosa y cuando se le acerca a don Rolo le dice otra. Y yo le dije a Gladys que Dios me dijo y Rolo le dice que Dios le dijo. Y viene Gerardo y le dice a Gladys que él tuvo un sueño y que en el sueño la vio. ¿Cómo creen que sale Gladys? ¿Cómo creen ustedes que está la gente en una congregación donde todo el mundo sueña y ve visiones? Dios no habla por sueños. Sí, Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera y cuando Él le dé la gana, hermanos. Dios no tiene ninguna limitación de nada. Si Él quiere hablarnos en un sueño o hablarnos al oído, Él lo va a hacer. No existe ninguna limitación para Él desde ningún punto de vista. No existe. Algunos de ustedes han tenido experiencias personales, pero hermanos, escúcheme, llevamos 16 años en esta congregación y por mucho lo que hemos tratado de hacer es enseñar la palabra de Dios y no vivir por experiencias. ¿Por qué? Porque los años antes de eso sí vivíamos por experiencias. Y las experiencias son malas, ¿no? Pero son experiencias. La experiencia de Anita la puedo vivir yo, ¿no? La experiencia de Eugenia la puede vivir Nuria, no. Si Dios hiciera algo, lo haría desde y con su palabra, siempre. 2, dice el texto, nos ha hecho si es palabra de Dios, estamos hablando de una nueva criatura. Si es Biblia y es palabra de Dios, no puede mezclarse con el pensamiento humano. A Dios rogando y con el mazo dando. Hay que saber trabajar. No se puede mezclar. Escúcheme. Uno de los grandes errores que hemos cometido es mezclar, es darle más importancia a lo que dice el pastor que a lo que dice la Biblia.
Es darle más importancia a las cosas que inventan en los libros que lo que dice la Biblia. ¿Por qué una persona que es nacida de Dios y renacida por la palabra es simplemente una nueva criatura? Porque no puede ser igual al resto de las personas. Tiene que pensar igual. Vean, damas y caballeros, cuando un hombre o una mujer de Dios dicen es pecado y estoy pecando, sepa que está ante algo del Espíritu Santo. Sepa que está ante algo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a justificarle, darle vuelta y a decir, no, mira, es que dice el texto, de su propia voluntad nos ha hecho renacer y nos ha convertido, y dice primicias de la creación, es decir, la obra completa, no porque seamos mejores. Lucas no es mejor, Roxana no es mejor, sino porque no nos falta Dios. La diferencia entre el resto de la gente y nosotros es que a nosotros no nos falta Dios. Con nosotros Dios se agarra las colochos y dice, ay, 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 ay. Con el resto de la gente Dios la ignora porque son enemigos de Dios, lo que la palabra dice. La segunda cosa que dice el texto de Santiago, dice Santiago, dice el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, por lo tanto, es fino, ¿eh? Dice, por esto, dice, mis amados hermanos, toda persona sea pronta para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Santiago viene hablando de sabiduría, hermanos, y cuando usted reacciona, porque la mayoría ante la frustración nos enojamos y reaccionamos molestos, dice Santiago, suave, sea pronto para oír. ¿Y oír qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de esto? ¿Cómo tenemos que entender esto? El primer punto de consejo tiene que ser la palabra. No porque usted juegue de espiritual, es porque es el pensamiento de Dios contra el pensamiento suyo. Son dos cosas muy diferentes. Dice que sea tardo para irarse. Me gusta. Tardo para irarse no es que no se moleste, es que no se moleste de primero. ¿Sí me estoy comunicando? Dice que sea tardo para irarse, no es que no se enoje, sino que la lleve suave, porque vamos a reaccionar, hermano. Y lo que la Biblia está diciendo es, si se va a enojar, enójese, pero llévela suave. Entienda que el efecto de la sabiduría en su corazón tiene que producirle a usted la oportunidad de poder hacer una reflexión que al final, Natalia, te va a molestar, no importa. ¿Cuánta gente se ha molestado porque le van a hacer un regalo y le van a dar un regalo y para darle ese regalo hacen mil cosas? Entonces se esconden y le hacen por allá una cosa y por allá otra, y entonces la persona se ofende. A mí no me gustan esas cosas que me estén vacilando y ya la llevan a un cuarto y sale la gente y le dice sorpresa y ya la persona estaba total y completamente irritada, molesta y enojada, porque de primera mano la forma en que aceptamos las cosas es siempre las filtramos a partir de las emociones. Y cuando tus emociones y mis emociones están por encima de la realidad que estamos viviendo, no has entendido cuál es la realidad de Dios en tu vida. ¿Sí me estoy comunicando?
Las emociones son una realidad en la vida de todos. Por eso la Biblia no dice que no te enojes, dice que tardes en enojarte. No dejes que el enojo sea lo que resuelva primero. Claro, tiene lógica. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo a ustedes, Alex, ahora que venga don Adrúbal, cuando venga don Adrúbal, por favor, Alex, no se te olvide poner la batería ahí, porque es que sucede que dijeron en la empresa de las que vendieron las pantallas, que si las pantallas se queman por un cambio de corriente, si las pantallas se queman, la garantía no las cubre y es un problema porque entonces ahora sí se quemó y ya no hay nada que hacer. Ah, pero llegó Alex y la conectó. Pero es que cuando yo le dije a usted, pero sabes que no me has dejado decirte que hubo que conectarla así. Ven el problema. El problema es que primero reaccioné y después razoné. Y eso es un problema. ¿Qué pasa? Que cuando yo le digo a Alex, Alex se viene, y para que yo no le grite, para que yo no le haga feo, ¿qué hace? La pone como yo le dije y lo que él estaba haciendo era correcto. Por eso la Biblia dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, jamás. Porque la reacción que voy a lograr en una persona está en función del enojo que estoy tratando de minimizar o que, ay, no, no diga nada porque se enoja. Déjelo así, déjelo así, no toque, no toque. Y hay un montón de cosas que se podrían resolver si lo que medie no fuese la ira, el enojo. Esta palabra no tiene nada que ver con religión, amados hermanos. Tardo para irarse. No se enojes, no deje que el enojo resuelva primero. La ira del hombre responde si hay respuesta. Yo le pedí ahora en la mañana a Alex que por favor pasara por algún lugar y comprara unas baterías. ¡Compró las baterías! Suave. No las compré porque me acordé que en la iglesia había. Pero ¿qué pasa? Como él sabía que mi reacción iba a ser esa, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, ¿qué pasa? Que se hace un gasto que no se necesita. Me estoy comunicando. ¿Me entienden el concepto de la justicia de Dios? Usted me dijo a mí, compre las baterías. Ahí hay como 40 pares de baterías. Pero prefiero comprarlas y gastar que no comprarlas y llevarme una solemne cuiteada. Me perdonan el francés. Hermanos, que la Biblia diga que la ira del hombre no opera la justicia de Dios, no la hemos entendido. Porque lo que nos está diciendo es otra cosa, totalmente otra cosa. Dice el texto. Dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Y claro, fíjense que el contraste a todo el episodio que acabo de hacer, el contraste está en función en que yo deseche lo que no es palabra. Lo que no es palabra es sabiduría humana. La sabiduría humana no es mala, la Biblia lo dice. La sabiduría humana no es mala, es sabiduría humana. Por eso se llama sabiduría humana. Lo que no es palabra es sabiduría humana. Y dice que está viciada de muchas y otras intenciones, pero dice una palabra muy interesante.
dice implantado. Y claro, esto hay que saberlo masticar, porque al decir implantado, mis amados hermanos, lo que nos está diciendo es que no, vean, perdónenme, no podemos echarle mucha cabeza a ver si yo, Victoria, te convenzo, madrecita. ¿Cómo te convenzo que vos no arrancás mal? Es que no es así, Victoria. Palabra implantada es que usted simplemente se somete a la palabra, porque no hay de otra. Un implante en términos quirúrgicos es la solución que hay para poder recuperar el tejido. Eso es un implante. Un implante en términos biológicos, en términos de plantas, es hacer un injerto, hermanos. Y hay que amarrarle el injerto a la otra cosa y pues, se ve feo. Se ve feo. No estaba antes, no lo pone cualquiera y es esencialmente lo que se necesita. Dejémoslo aquí. Son las 12 mediodía. Y estamos tratando de hacer el servicio de una hora y yo creo que esto es suficiente. Yo creo que estos dos versículos que avanzamos, 2, 3, 4. Tienen que enseñarnos a ver lo que Santiago y el Espíritu Santo quería que nosotros entendiéramos. Leo para ustedes: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Creo que el punto que tiene que darnos en la cabeza durante esta semana tiene que ver sobre el hecho de cuándo yo permito que la justicia de Dios se manifieste y cuándo no. Y si la Biblia dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, algo tenemos que pensar, hermano. No puede ser que nos quedemos quietos con esto. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Y te pongo a Federico y a Kender y a Gladys y a Ana y a todos, Señor. Nos presentamos en esta mañana, Señor, entendiendo que tu palabra nos tiene que llevar a un punto de reflexión en el cual genuinamente somos capaces de trascender lo que somos y lo que siempre hemos sido, Señor. Es triste ver cómo tus hijos, Señor, simplemente dicen: me aburrí, me cansé. Pero tu palabra nunca nos aburre ni nos cansa, Señor. Señor, que esta semana que empieza el día de hoy sea una semana donde podamos darnos cuenta que el primer consejo tiene que venir de tu palabra. Que sea una semana donde podamos entender, Señor,
que la emoción no puede llegar primero a una razón, Señor, que está siendo filtrada por tu palabra. Desafía, Señor, el corazón de todos esta mañana, de todos, de todos, de todos. Pero sobre todo, Señor, desafía el corazón de los que nos creemos buenos y no nos pensamos buenos y que no estamos haciendo nada malo y que la pregunta que debemos hacernos es, ¿al menos estaremos haciendo la voluntad de Dios? Gracias por esta mañana, Señor. Bendice la semana que empieza hoy, bendice los diezmos, las ofrendas, este sacrificio que mis hermanos traen, Señor, de sus ingresos. Que haya fruto, Señor, en todo lo que hacen. Oramos por los gobernantes, oramos por el país, Señor. Oramos por el próximo presidente de este país, el que sea. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su atención. Que descansen. Les vaya muy bien en su almuerzo. Nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8, continuando con la segunda parte de esto.